tampoco era una buena solución mantener la pobreza de las masas restringiendo la producción. Esto se practicó en gran medida entre 1920 y 1940. Muchos países dejaron que su economía se anquilosara. No se renovaba el material indispensable para la buena marcha de las industrias, quedaban sin cultivar las tierras y grandes masas de población, sin tener en qué trabajar, vivían de la caridad del Estado. Pero también esto implicaba una debilidad militar, y como las privaciones que infligía eran innecesarias, despertaba inevitablemente una gran oposición. El problema era mantener en marcha las ruedas de la industria sin aumentar la riqueza real del mundo. Los bienes habían de ser producidos, pero no distribuidos. Y en la práctica, la única manera de lograr esto era la guerra continua. El acto esencial de la guerra es la destrucción, no forzosamente de vidas humanas, sino de los productos del trabajo. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir en el fondo del mar los materiales que en la paz podrían emplearse para que las masas gozaran de excesiva comodidad y, con ello, se hicieran a la larga demasiado inteligentes. Aunque las armas no se destruyeran, su fabricación no deja de ser un método conveniente de gastar trabajo sin producir nada que pueda ser consumido. En una fortaleza flotante, por ejemplo, se emplea el trabajo que hubieran dado varios centenares de barcos de carga. Cuando se queda anticuada y sin haber producido ningún beneficio material para nadie, se construye una nueva fortaleza flotante mediante un enorme acopio de mano de obra. En principio, el esfuerzo de guerra se planea para consumir todo lo que sobre después de haber cubierto unas mínimas necesidades de la población. Ese mínimo se calcula siempre en mucho menos de lo necesario, de manera que hay una escasez crónica de casi todos los artículos necesarios para la vida, lo cual se considera como una ventaja. Constituye una táctica deliberada el mantener incluso a los grupos favorecidos al borde de la escasez, porque un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y hace que la distinción entre un grupo y otro resulte más evidente. En comparación con el nivel de vida de principios del siglo XX, incluso los miembros del partido interior llevan una vida austera y laboriosa. Sin embargo, los pocos lujos que disfrutan, un buen piso, mejores telas, una buena calidad del alimento, bebidas o tabaco, 2 o 3 criados, un auto o un autogiro privado, los colocan en un mundo diferente del de los miembros del partido exterior. Y estos últimos poseen una ventaja similar en comparación con las masas sumergidas a las que llamamos proles. La atmósfera social es la de una ciudad sitiada, donde la posesión de un trozo de carne de caballo establece la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Y, al mismo tiempo, la idea de que se está en guerra, y por tanto que se está en peligro,
hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para seguir sobreviviendo. Se verá que la guerra no sólo realiza la necesaria distinción, sino que la efectúa de un modo aceptable psicológicamente. En principio, sería muy sencillo derrochar el trabajo sobrante construyendo templos o pirámides, abriendo zanjas y volviéndolas a llenar, o incluso produciendo inmensas cantidades de bienes y prendiéndoles fuego. Pero esto solo daría la base económica y no la emotiva para una sociedad jerarquizada. Lo que interesa no es la moral de las masas, cuya actitud no importa mientras se hallen absorbidas por su trabajo, sino la moral del partido mismo. Se espera que hasta el más humilde de los miembros del partido sea competente, laborioso e incluso inteligente, siempre, claro está, de los límites reducidos. Pero siempre es preciso que sea un fanático ignorante y crédulo, en el que prevalezcan el miedo, el odio, la adulación y una continua sensación orgiástica de triunfo. En otras palabras, es necesario que ese hombre posea la mentalidad típica de la guerra. No importa que haya o no haya guerra, y ya que no es posible una victoria decisiva, tampoco importa mucho si la guerra va bien o va mal. Lo único preciso es que exista ese estado de guerra. La desintegración de la inteligencia especial que el partido necesita de sus miembros y que se logra mucho mejor en una atmósfera de guerra es ya casi universal. Pero se nota con más relieve a medida que subimos en la escala jerárquica. Precisamente es en el partido interior donde la histeria bélica y el odio al enemigo son más intensos. Para ejercer bien sus funciones administrativas, se ve obligado con frecuencia el miembro del partido interior a saber que esta o aquella otra noticia de guerra es falsa, y puede saber muchas veces que una pretendida guerra o no existe, o se está realizando con fines completamente distintos a los declarados. Pero ese conocimiento queda neutralizado fácilmente mediante la técnica del doble pensar. De modo que ningún miembro del partido interior vacila ni un solo instante en su creencia mística de que la guerra es una realidad y que terminará victoriosamente con el dominio indiscutible de Oceanía sobre el mundo entero. Todos los miembros del partido interior creen en esta futura victoria local como en un artículo de fe ciega. Se conseguirá o bien paulatinamente mediante la adquisición de más territorios sobre los que se basará una aplastante preponderancia, o bien por el descubrimiento de un arma secreta. Continúa sin cesar la búsqueda de nuevas armas, y esta es una de las poquísimas actividades en el que todavía se pueden encontrar salida para la inventiva y las investigaciones científicas. En la Oceanía de hoy, la ciencia, en su antiguo sentido, ha dejado prácticamente de existir. De hecho, en la neolengua no hay una palabra para
ciencia. El método empírico de pensamiento, en el cual se basaron todos los adelantos científicos del pasado, es opuesto a los principios fundamentales de Ingsoc. E incluso el progreso técnico solo existe cuando sus productos pueden ser empleados para disminuir la libertad humana. Las dos finalidades del partido son conquistar toda la superficie de la Tierra y extinguir de una vez para siempre la posibilidad de toda libertad del pensamiento. Hay, por tanto, dos grandes problemas que ha de resolver el partido. Uno es el de descubrir, contra la voluntad del interesado, lo que está pensando determinado ser humano. Y el otro es cómo suprimir, en pocos segundos y sin previo aviso, a varios centenares de millones de personas. Este es el principal objetivo de las investigaciones científicas. El hombre de ciencia actual es una mezcla de psicólogo y también de policía, que estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de las expresiones faciales, los gestos y tonos de voz, los efectos de las drogas que obligan a decir la verdad, la terapéutica del shock, del hipnotismo y también la tortura física. Y si es un químico, un físico o un biólogo, solo se preocupará por aquellas ramas que, dentro de su especialidad, sirvan para matar. En los grandes laboratorios del Ministerio de la Paz, en las estaciones experimentales ocultas en las selvas brasileñas, en el desierto australiano o en las islas perdidas del Antártico, trabajan incansablemente los diferentes equipos técnicos. Unos se dedican solo a planear la logística de las guerras futuras. Otros a idear bombas cohete cada vez mayores, explosivos cada vez más poderosos y corazas cada vez más impenetrables. Otros buscan gases más mortíferos o venenos que puedan ser producidos en cantidades tan inmensas que destruyan la vegetación de todo un continente. O bien, cultivan gérmenes inmunizados contra los posibles antibióticos. Otros se esfuerzan por producir un vehículo que se abra paso por la tierra como lo hace un submarino bajo el agua, o un aeroplano tan independiente de su base como un barco en el mar. Otros, en cambio, exploran posibilidades aún más remotas, como por ejemplo la de concentrar los rayos del sol mediante gigantescas lentes suspendidas en el espacio a miles de kilómetros de distancia de la Tierra, o producir terremotos artificiales utilizando el centro de la Tierra y el calor que él mismo produce. Pero ninguno de estos proyectos se aproxima nunca a su realización, y ninguno de los tres superestados adelanta a los otros dos de un modo definitivo. Lo más notable es que las tres potencias tienen ya, con la bomba atómica, un arma mucho más poderosa que cualquiera de las que ahora tratan de convertir en realidad. Aunque el partido, según su costumbre, quiera atribuirse el invento, las bombas atómicas aparecieron por primera vez a principios de los años 40 y tantos de este siglo, y fueron usadas en gran escala unos 10 años después.
En aquella época cayeron unos centenares de bombas en los centros industriales, principalmente de la Rusia europea, Europa occidental y Norteamérica. El objeto perseguido era convencer a los gobernantes de todos los países que unas cuantas bombas terminarían con la sociedad organizada y, por tanto, con su poder. A partir de entonces, y aunque no se llegó a ningún acuerdo formal, no se arrojaron más bombas atómicas. Las potencias actuales siguen produciendo bombas atómicas y almacenándolas en espera de la oportunidad decisiva que todos creen que llegará algún día. Mientras tanto, el arte de la guerra ha permanecido estacionado durante 30 o 40 años. Los autogiros se usan más que antes. Los aviones de bombardeo han sido sustituidos en gran parte por proyectiles autoimpulsados. Y el frágil tipo de barco de guerra ha sido reemplazado por fortalezas flotantes, prácticamente imposibles de hundir. Pero, aparte de todo esto, apenas ha habido adelantos bélicos. Así, se siguen usando el tanque, el submarino, el torpedo, la ametralladora o el rifle y la granada de mano. Y, a pesar de las interminables matanzas comunicadas por la prensa y las telepantallas, las desesperadas batallas de las guerras anteriores, en las cuales morían en pocas semanas centenares de miles e incluso millones de hombres, no han vuelto a repetirse. Ninguno de los tres superestados intenta nunca una maniobra que suponga el riesgo de una seria derrota. De hecho, cuando se lleva a cabo una operación de grandes proporciones, suele tratarse de un ataque por sorpresa contra un aliado. La estrategia que siguen los tres superestados, o que al menos pretenden seguir, es la misma. Su plan: adquirir, mediante una combinación, un anillo de bases que rodee completamente a uno de los estados rivales para que luego firmen un pacto de amistad con ese rival y seguir en relaciones pacíficas con él durante el tiempo que sea preciso para que éstos se confíen. Mientras tanto, en este tiempo, se almacenan bombas atómicas en los sitios estratégicos. Dichas bombas, cargadas en los cohetes, serán disparadas algún día simultáneamente, con efectos tan devastadores que no habrá posibilidad de respuesta alguna. Entonces, se firmará un pacto de amistad con la otra potencia, en preparación de un nuevo ataque. No es preciso advertir que este plan es un ensueño de imposible realización, ya que nunca hay una verdadera lucha, a no ser en las zonas disputadas en el Ecuador y en los polos. No hay invasiones del territorio enemigo. Lo cual explica que en algunos sitios sean arbitrarias las fronteras entre los superestados. Por ejemplo, Eurasia podría conquistar fácilmente las islas británicas, que forman parte, geográficamente, de Europa. Y también sería posible para Oceanía avanzar sus fronteras hasta el Rin, e incluso hasta el Vístula. Pero todo esto violaría el principio, seguido por todos los bandos, aunque nunca ha sido formulado, de la integridad cultural. Así, si Oceanía conquistara las áreas que antes se conocían con los nombres de Francia y Alemania, sería necesario exterminar a todos sus habitantes,
una tarea de gran dificultad física, o asimilarse a una población de un centenar de millones de personas que en lo técnico están a la misma altura que los oceánicos. El problema es el mismo para todos los superestados, siendo absolutamente imprescindible que su estructura no entre en contacto con extranjeros, excepto en reducidas proporciones con prisioneros de guerra y esclavos de color. Incluso el aliado oficial del momento es considerado con mucha suspicacia. El ciudadano medio de Oceanía nunca ve a un ciudadano de Eurasia, ni de Asia Oriental, aparte de los prisioneros, y también se le prohíbe que aprenda lenguas extranjeras. Y es que, si se le permitiera entrar en relación con extranjeros, descubriría que son criaturas iguales a él en lo esencial, y que casi todo lo que se ha dicho y se dice de ellos es una sarta de mentiras. Así se rompería el mundo cerrado en el que vive, y quizá desaparecieran el miedo, el odio y la rigidez fanática en la que se basa su moral. Se admite, por tanto, en los tres estados, que por mucho que cambien de manos Persia, Egipto, Java o Ceilán, las fronteras principales nunca podrán ser cruzadas más que por las bombas. Bajo todo esto hallamos un hecho al que nunca se alude, pero que ha sido admitido tácitamente y sobre el que se basa toda conducta oficial, y que es, a saber, que las condiciones de vida de los tres superestados son prácticamente y casi las mismas. En Oceanía prevalece la ideología llamada INSOK, en Eurasia el neobolchevismo, y en Asia Oriental lo que se conoce por un nombre chino, que suele traducirse por adoración de la muerte, aunque quizá quedaría mejor expresado como la desaparición del yo. Al ciudadano de Oceanía no se le permite saber nada de las otras dos ideologías, pero sí se le enseña a condenarlas como bárbaros insultos contra la moralidad y el sentido común. La verdad es que apenas pueden distinguirse las tres ideologías, y los sistemas sociales que ellas soportan son los mismos. En los tres existe la misma estructura piramidal, idéntica adoración a un jefe semidivino, la misma economía orientada también hacia una guerra continua. De ahí que no sólo no puedan conquistarse mutuamente los tres superestados, sino que no tendrían ventaja alguna si así lo consiguieran. Por el contrario, se ayudan mutuamente manteniéndose en una eterna pugna. Y los grupos dirigentes de las tres potencias saben y no saben a la vez lo que está ocurriendo y lo que están haciendo. Dedican sus vidas a la conquista del mundo, pero están convencidos, al mismo tiempo, de que es absolutamente necesario que la guerra continúe eternamente sin una victoria definitiva por ninguna parte. Mientras tanto, el hecho de que no hay peligro de conquista hace posible la denegación sistemática de la realidad, que es la característica principal del INSOK y de sus sistemas rivales. Y aquí hemos de repetir que, al hacerse continua, la guerra ha cambiado fundamentalmente de carácter.
En tiempos pasados, una guerra, casi por definición, era algo que más pronto o más tarde tenía un final. Generalmente, una clara victoria o una derrota indiscutible. Además, en el pasado, la guerra era uno de los principales instrumentos con el que se mantenían las sociedades humanas en contacto con la realidad física. Todos los gobernantes, de todas las épocas, intentaron imponer un falso concepto del mundo a sus súbditos, pero no podían fomentar ilusiones que perjudicasen la eficacia militar. Como quiera que la derrota significaba la pérdida de la independencia o cualquier otro resultado indeseable, se habían de tomar serias precauciones para evitarla. Estos hechos no podían ser ignorados. Aun admitiendo que en filosofía, en ciencia, en ética o en política 2 y 2 pudieran ser 5, cuando se fabricaba un cañón o un aeroplano, tenían que ser 4. Las naciones mal preparadas acababan siempre siendo conquistadas, y la lucha por una mayor eficacia no admitía ilusiones. Además, para ser eficaces había que aprender del pasado, lo cual suponía estar bien enterado de lo ocurrido en épocas anteriores. Los periódicos y los libros de historia eran totalmente parciales, naturalmente, pero sí que habría sido imposible una falsificación como la que hoy se realiza. La guerra era, por tanto, una garantía de cordura. Y respecto a las clases gobernantes, era la guerra el freno más seguro. Nadie podía ser, desde el poder, absolutamente irresponsable desde el momento en el que una guerra cualquiera podía ser ganada o perdida. Pero cuando una guerra se hace continua, deja de ser peligrosa, porque desaparece toda necesidad militar. El progreso técnico puede cesar, y los hechos más palpables pueden ser negados o descartados como cosas sin importancia. Así, en Oceanía, lo único eficaz es la policía del pensamiento. Como cada uno de los 3 superestados es inconquistable, cada uno de ellos es, por tanto, un mundo separado dentro del cual puede ser practicada con total tranquilidad cualquier perversión mental. La realidad solo ejerce su presión sobre las necesidades de la vida cotidiana, la necesidad de comer y de beber, la de vestirse y tener un techo, la de no beber venenos ni caerse por las ventanas, etc. Entre la vida y la muerte, y entre el placer físico y el dolor físico, sigue habiendo una distinción. Pero eso es todo. No hay más. Cortados todos los contactos con el mundo exterior y con el pasado, el ciudadano de Oceanía es como un hombre en el espacio interestelar, que no tiene manera de saber por dónde se va hacia arriba y por dónde se va hacia abajo. Los gobernantes de un estado como este son absolutos, como pudieran serlo antes los faraones o los césares. Sí, se ven obligados a evitar que sus gentes se mueran de hambre en cantidades excesivas, y han de mantenerse al mismo nivel de baja técnica militar que sus rivales,
Todo eso es cierto, sí. Pero una vez se ha conseguido ese mínimo, pueden retorcer y deformar la realidad dándoles la forma que se les antoje. Por tanto, la guerra de ahora, comparada con las antiguas, es una impostura. Se podría comparar esto a las luchas entre ciertos rumiantes, cuyos cuernos están colocados de tal manera que no pueden herirse. Pero, aunque es una impostura, no deja de tener sentido por ello. Sirve para consumir el sobrante de bienes y ayuda a conservar la atmósfera mental imprescindible para que haya una sociedad jerarquizada. Como se ve, la guerra es ya solo un asunto de política interna. En el pasado, los grupos dirigentes de todos los países, aunque reconocieran sus propios intereses e incluso los de sus enemigos, y gritaran en lo posible la destructividad de la guerra, estaban, en definitiva, luchando unos contra otros. Y sí, el vencedor aplastaba al vencido. En nuestros días, en cambio, no luchan unos contra otros, sino que cada grupo dirigente lucha contra sus propios súbditos. Y el objeto de la guerra no es el conquistar un territorio ni defenderlo ante el enemigo, sino el mantener intacta la estructura actual de la sociedad. Por lo tanto, la palabra guerra se ha hecho equívoca. Quizá sería acertado decir que la guerra, al hacerse continua, ha dejado de existir. La presión que ejercía sobre los seres humanos entre la edad neolítica y principios del siglo XX ha desaparecido, siendo sustituida por algo completamente distinto. El efecto sería muy parecido si los tres superestados, en vez de pelear cada uno con los otros dos, llegaran al acuerdo, respetándolo, de vivir en paz perpetua sin traspasar cada uno las fronteras del otro. En ese caso, cada uno de ellos seguiría siendo un mundo cerrado libre de la angustiosa influencia del peligro externo. Una paz que fuera de verdad permanente, y por tanto sería lo mismo que una guerra permanente. Ese es el sentido verdadero, aunque la mayoría de los miembros del partido lo entienden de un modo superficial, de la consigna del partido, y que es: la guerra es la paz. Winston dejó de leer un momento. A una gran distancia había estallado una bomba. La inefable sensación de estar leyendo el libro prohibido, en una habitación sin telepantalla, seguía llenándolo de satisfacción. La soledad y la seguridad eran sólo sensaciones físicas, mezcladas por el cansancio de su cuerpo, la suavidad de la alfombra o la caricia de la débil brisa que entraba por la ventana. El libro le fascinaba, o, más exactamente, lo tranquilizaba. En cierto sentido, no le estaba enseñando nada nuevo, pero es que esta era parte de su encanto. Decía lo que el propio Winston podía haber dicho, si le hubiera sido posible ordenar sus propios pensamientos y darles una clara expresión. Este libro era el producto de una mente semejante a la suya, pero mucho más poderosa, más sistemática y, sobre todo,
libre de temores. Pensó Winston que los mejores libros son los que nos dicen lo que ya sabemos. Había vuelto al capítulo 1, cuando oyó los pasos de Julia en la escalera. Se levantó del sillón para salirle al encuentro. Julia entró en ese momento, tiró su bolsa al suelo y se lanzó a los brazos de él. Hacía ya más de una semana que no se habían visto. «Tengo el libro», dijo Winston en cuanto se apartaron. «¿Ah, sí? Muy bien», dijo ella, sin un gran interés, y casi inmediatamente se arrodilló junto a la estufa para hacer café. No volvieron a hablar del libro hasta después de media hora de estar en la cama. La tarde era bastante fresca para que mereciera la pena cerrar la ventana. De abajo llegaban las habituales canciones y el ruido de botas sobre el empedrado. La mujer de los brazos rojizos parecía no moverse del patio. A todas horas del día estaba lavando y tendiendo la ropa. Julia tenía sueño, así que Winston volvió a coger el libro, que estaba en el suelo, y se sentó apoyando la espalda en la cabecera de la cama. «Tenemos que leerlo, Julia», dijo. «Tú también tienes que hacerlo. Todos los miembros de la hermandad deben leerlo». «Léelo tú», dijo Julia, con los ojos cerrados. «Léelo en voz alta, así es mejor. Y además así me puedes explicar los puntos difíciles». El viejo reloj marcaba las 6, o sea, las 18. Disponían de 3 o 4 horas más. Así que Winston se puso el libro abierto sobre las rodillas en ángulo y empezó a leer.